Pues vamos a hablar de Laredo, que es lo que hacemos en la emisora municipal, especialmente y con los portavoces políticos los martes a las 7:30 de la tarde, y este espacio de media hora se repite los domingos a las 11 de la mañana, al margen de resúmenes informativos que hacemos en nuestra programación ordinaria. Hoy iniciamos un nuevo turno después de un paréntesis navideño, y lo hacemos siempre por el mismo orden decreciente de la representatividad en la Corporación Municipal de Laredo. Lo inicia el Grupo Unidos por Laredo y su único representante es Ramón Arenas San Martín. Ramón, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, bien hallado, Noé. Estoy encantado de volver aquí. El tiempo pasa voraz y veloz. Y fíjate, parece que fue ayer y ya han transcurrido pues algo así casi como 6 semanas o 7, más luego el parón de Navidad, que yo siempre he dicho que no sé por qué este programa tiene que pararse en Navidad o en verano, porque la política no continúa. No para. Y de hecho, pues yo lo he solicitado, me parece que en la comisión pertinente, de que no parara este programa, que continuara en verano, en toda la época del año, porque la actividad política y la dinámica política se sigue consustanciando el día a día. O sea que entonces es interesante que los ciudadanos sepan cuál es el parecer de sus representantes, de los políticos, de los portavoces de los diferentes grupos municipales. Entonces venimos aquí, me hacía mucha gracia antes cuando me hablabas de que, bueno, el que hoy me interrogaba no era Tomás, sino que ibas a ser tú. Y yo te digo, bueno, apriétame bien las tuercas, porque yo eso me recordaba cuando a mí me tocó una época de gobierno en el Ayuntamiento de Laredo, y yo estaba de teniente de alcalde y de responsable del ámbito de personal del Ayuntamiento de Recursos Humanos, pues yo era muy cuidadoso en celebrar las reuniones con los sindicatos, y no era normal pues que los políticos se reunieran con los sindicatos, salvo cuando había algún evento, algún momento importante, que igual era una vez cada 4 años o por ahí. Entonces yo instauré la dinámica, la disciplina de reunirnos los sindicatos con el ayuntamiento. En este caso yo era el que representaba la comisión de personal, entonces se reunían conmigo, yo presidía esa comisión y había 14 sindicalistas de los representantes de los empleados municipales. Y yo siempre les decía, apretarme bien las tuercas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque yo quería que los representantes de los trabajadores, los sindicalistas, reivindicaran las mejoras de los trabajadores, porque yo sé que los servidores públicos, los trabajadores, en la mejor situación en la que estén, van a dar un mejor servicio al público, a los ciudadanos. Y por eso para mí era tan importante tener unas reuniones con las personas que reivindicaran y nos apretaran las tuercas a los que gobernábamos o mandábamos en aquel momento en el ayuntamiento. Y por eso me ha hecho tanta gracia cuando me dices, bueno, no soy Tomás, que soy yo el que va a hacer la entrevista. Pero bueno, es una anécdota pues que quería contar porque me ha hecho mucha gracia y me he reído mucho. Le decía lo del el tiempo vuela. Tú has hablado de que hace 6 o 7 semanas que no hacíamos este programa contigo, y yo te digo más, acabamos de abrir la copa de cava del final de la legislatura con esta forma de doblar el año ya, ¿no? Estamos en año electoral. 28 de mayo, ¿no? Bueno, a mí me dice mucho la gente, ¿y cuándo vais a empezar la campaña? Digo, si es que nosotros no hemos parado desde el como está la política nacional, Ramón, eso no hace falta ni apuntarlo, ¿no? Lo que pasa que nosotros en Unidos por Laredo lo tenemos muy claro. Nosotros es un partido local, en un ámbito muy local, muy personal, nos ponemos caras y perfiles todos, nos conocemos todos en Laredo. Y lo que teníamos muy claro es que cuando nosotros hacemos y desarrollamos una labor política, fundamentalmente es de servicio a los ciudadanos, pero no en una época determinada, como es la época electoral, donde parece que el político se mueve. Como todo el mundo ha podido comprobar, nosotros en Unidos por Laredo no vamos a cambiar el ritmo ni el paso, porque desde el minuto número 1 que estamos representando los intereses generales de los laredanos, no hemos parado de trabajar, de hacer propuestas, de hacer censuras, de fiscalizar, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues ahí están los casi 800 escritos, propuestas, mociones, etcétera, etcétera, que vienen con número de registro de entrada y se puede constatar y verificar qué es lo que a mí me gusta que se haga. Y se verá que hay un trabajo constante, y un trabajo donde ha sido siempre en el ámbito de la construcción de posibilista de que en el Ayuntamiento de Laredo se lleven a cabo todas aquellas cosas que van a beneficiar al común de los laredanos,
Y luego hemos sido también, hemos denunciado y hemos sido unos estrictos fiscales con aquello que nos parecía que no era lo adecuado, las decisiones que tomaba el equipo de gobierno en el ayuntamiento. Si se equivocaban o considerábamos que no era el camino que debían seguir, pues nosotros hemos sido, lo hemos denunciado, lo hemos manifestado y bueno, hemos utilizado también mucho las redes sociales. Ahí están todos los vídeos y normalmente, como sabemos que ahora la gente lee poco, que le gusta leer poco, lo que hemos hecho ha sido ir sobre todo a la comunicación audiovisual, porque eso es mucho más fácil de entender y mucho más cómoda para los ciudadanos, y luego lo que dices ahí se ve y ahí se constata y no te lo inventas. Entonces, en ese aspecto te quería decir que llega ahora un periodo electoral, para nosotros no va a cambiar absolutamente nada, vamos a seguir con el mismo ritmo. Y quizás los que sí tenga que cambiar es los que no han hecho nada. Si hay algunos que no han hecho nada, pues tendrán que empezar a hacer cosas para que se les note y para recabar los votos de los ciudadanos. Bueno, permíteme desvelar de dónde vienes, ¿no? Porque vamos a tratar un tema pues candente, a más no poder. Ayer mismo el tema del mercado, del desalojo y posterior de los puestos del mercado municipal y los 5 puestos que siguen en activo y que van a ser desalojados para hacer unas obras. Bueno, en fin, este asunto que yo creo que ya todos los ciudadanos que nos puedan estar escuchando pues conocen, ¿no? Y digo que permíteme desvelar que venís de una reunión con ellos, no sé si tú a título particular o todos los grupos de la oposición, no sé, cuéntame lo que quieras o lo que puedas de este caso. Bueno, en este caso concreto es un tema largo, ¿eh? Nos daría un programa, nos daría como 3 programas para hablar de lo que es el expediente, etcétera. Yo voy a dar unas pinceladas porque interesa también hablar de otros aspectos municipales, pero bueno, en este caso concreto, los asentadores, los comerciantes que están en la Plaza de Abastos, que llevan años y años, pues habían solicitado una reunión con la alcaldesa, Charo Losa. Me parece que la tuvieron ayer, corrígeme. Ayer lunes para mañana. Lunes, sí, ayer la tuvieron, y entonces salieron de la reunión y solicitaron una reunión con los grupos municipales de la oposición, algo que me parece correcto y me parece normal, y además como interlocutores no solo tiene que estar el equipo de gobierno, sino todos los grupos municipales que están implicados en la política municipal y en la gestión municipal. Y entonces hemos tenido esta tarde una reunión con ellos donde nos han hecho una petición fundamental, que era que si había alguna posibilidad legal para que ellos continuaran realizando su labor comercial y de servicio en la Plaza de Abastos. Entonces, en resumidas cuentas, ha sido una reunión, yo creo que de 1 hora y media o por ahí, aproximadamente. Y yo a lo que he apelado es, bueno, pues nos han hecho esa invitación y en el ámbito de la responsabilidad y de la coherencia que tenemos que tener todos los grupos municipales, pues es estudiar efectivamente si hay alguna línea de legalidad en la que se puedan instaurar precisamente la continuidad de los puestos de los puestos que están ocupando ahora. Y de tal manera que así lo hemos entendido todos los grupos municipales en la oposición que estábamos allí, y hemos quedado en que lo íbamos a estudiar. Yo he dicho que iba a realizar las consultas pertinentes en el ámbito jurídico, fundamentalmente en el ámbito legal, y nos hemos emplazado los grupos municipales en la oposición para el próximo viernes a la 1:00. Donde ya estaremos nosotros, no estarán los comerciantes que están en la Plaza de Abastos, y donde exploraremos. Yo creo que ha sido muy constructiva, porque he visto que todos los grupos municipales en la oposición eran constructivos de cara a buscar una solución legal para la continuidad de estas personas. Por lo menos esa es la sensación y esa es la percepción que hemos tenido nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es de aquí al viernes a la 1:00 p.m, cada uno pues hará los estudios o las consultas pertinentes para ver qué soluciones, si hay alguna, para su continuidad, y las pondremos en común acuerdo el próximo lunes. No hay que olvidar, hay que tener muy en cuenta que precisamente ahora, en este momento político del Ayuntamiento de Laredo, quien tienen la mayoría eran los que estábamos reunidos hoy con los comerciantes, que somos los grupos municipales de la oposición. Para alguien que nos escuche y no lo sepa, el Ayuntamiento de Laredo tiene 17 concejales, entonces la suma de 9 es la que da la mayoría. El grupo municipal, el equipo de gobierno, que es PSOE, PRC, PSOE, tiene cada uno 4 concejales, por lo tanto la suma total es 8. Están en franca minoría.
¿Qué quiere decir esto? Pues que si realmente hay consenso y hay acuerdo en cualquier tema por parte de los grupos municipales en la oposición, hay mucha posibilidad de que vayan adelante precisamente porque tienen la mayoría, ostentan la mayoría. Entonces es muy bueno, y por eso yo decía que había que apelar a la responsabilidad, que todavía ahora es mayor, porque ahora las resoluciones o los acuerdos que puedas adoptar pues tienen una mayor incidencia precisamente por esa mayoría que conforma la legalidad y que establece la ley para que se tomen los acuerdos. Pero entonces no habéis llevado ninguna solución definitiva. Habéis quedado en reuniros con ellos el viernes, ¿no? Porque es que, según, no sé si hay un informe o no, según informa el equipo de gobierno, la ordenanza prohíbe esa concesión a dedo, digamos, ¿no? De la continuidad de esos puestos, ¿no? Habría que cambiar la ordenanza, muy posiblemente, no sé si se puede hacer así. No conocéis todavía cómo son los matices jurídicos, ¿no? Bueno, lo que les hemos dicho a los comerciantes es, bueno, era una reunión un poco a pecho descubierto, pues porque nadie llevaba nada, no llevábamos ningún tipo de documentación, y precisamente desde ahí es desde donde hemos apelado a explorar las posibilidades, los caminos o las posibilidades que tenga el buscar y encontrar una solución entre todos, ¿eh? Entonces, ha habido quejas por parte de algunos de los grupos municipales porque ha dicho que no tenían los expedientes, el expediente de la Plaza de Abastos. Yo les he dicho y les he mandado un documento a todos los que estaban allí, se lo he entregado por WhatsApp. Ahora es tan fácil, en lugar de dárselo en papel, pues se lo he entregado en WhatsApp, donde yo les he dicho que sí tenía el expediente, y un expediente un poco curioso y rocambolesco. ¿Por qué? Cuando yo solicité el expediente, lo he solicitado reiteradas veces, ya cuando me lo han dado, me ha llamado muchísimo la atención que es un expediente que se bifurca o se divide en dos. Por un lado está el expediente de obras, propiamente dicho, de la rehabilitación y renovación de la Plaza de Abastos, y por otro lado está el expediente de la concesión de los comerciantes en la Plaza del Mercado. Yo no entiendo, está claro que eso no es un solo expediente, esos son dos expedientes, pero curiosamente me lo han dado en un solo expediente. Pero para resumir este asunto, y ya posiblemente sea más interesante saber cuál es el resultado de esa reunión del próximo del próximo viernes a la 1 de la tarde que tenemos los diferentes grupos municipales de la oposición. Pero vamos, para poder abordar otros temas, únicamente sí me gustaría decir que el último escrito que hemos remitido al Ayuntamiento de Laredo, siempre con registro de entrada, ha sido que por favor ese expediente nos le den conforme a ley. ¿Por qué? Porque en un expediente de algo así como 105 documentos, que son casi 3.000 páginas o 2.000 páginas, lo digo de memoria, que igual luego son 1.000, pero me suena que eran una barbaridad de páginas, y que nosotros lo hemos estudiado minuciosamente, página a página. Hemos visto que de esos 105 documentos, 40 son irregulares. 40 documentos son irregulares. Entonces le hemos dicho a la alcaldesa, mire, por favor, folíe, numere todos los documentos, no nos dé documentos duplicados, no nos dé documentos sin firmas, no nos dé documentos sin registro de entrada, sin registro de salida, y no nos dé, atención, ningún documento que en el expediente ha entrado con una fecha anterior a que naciera. Quiere esto decirse que si un documento era del día 28 no puede entrar en ese expediente que es digital el día 27. Pues esa irregularidad también la hemos notado. Es algo sorprendente y que nos tendrán que explicar. Entonces, lo que hemos dicho, por no extenderme en este tema, que ya habrá tiempo para hablar, lo que hemos dicho es, miren, por favor, denos el expediente numerado, foliado y de acuerdo a la ley, no con todas esas irregularidades, porque los 40 documentos, las 40 irregularidades que hemos detectado, hemos puesto el número de documento que era, para que lo constataran, para que lo vieran y tal. Estamos esperando a que nos den ese expediente. Y luego, por otro lado, lo que nos parece, vamos a decirlo, sorprendente, nos parece muy, muy sorprendente que para hacer unas obras en la Plaza de Abastos se invite a una licitación a 3 arquitectos y no haya ningún arquitecto de Laredo. Y la gente lo tiene que saber, la gente se tiene que enterar, y la gente como nosotros se indignará. Vamos a ver, ¿aquí en Laredo no hay arquitectos? ¿No conocemos, no nos viene a la cabeza a nosotros arquitectos? 1, 2, 3, 4, claro que los hay.
¿Por qué desde el Ayuntamiento de Laredo no se ha contado con ninguno de estos arquitectos de Laredo? Que nos lo expliquen. ¿Que es que no están cualificados? ¿No tienen los méritos suficientes? Que nos lo expliquen. Esa es una pregunta que yo he llevado a Pleno Municipal, porque en Pleno Municipal tú tienes la posibilidad, aquí te pillo, aquí te mato, en el propio Pleno, hacer las preguntas cuando te dicen, ya le contestaré en el próximo Pleno. Lo saben, pero no lo quieren decir, por la razón que sea, normalmente. Y en este caso concreto la hemos llevado por escrito. Es una de las preguntas que llevamos por escrito. Que nos digan la razón, por qué, y que se lo explique a los ciudadanos de Laredo. Por eso se lleva al Pleno Municipal. Que explique a los ciudadanos de Laredo, la alcaldesa o el concejal de obras, por qué no se ha invitado a ningún arquitecto de Laredo a el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Bastos. Nos parece muy grave. Y bueno, nos parece grave pues que en un expediente que ya iremos desglosando, al igual que el expediente del monumento a la Batalla de Flores, donde consideremos que hay una duplicidad de libro, pero bueno, para no meternos ahí, en este expediente hay cosas muy raras que no entendemos y que nos tendrán que explicar. Porque yo, y ya me conocéis, Noé, que me estudio los temas de forma concienzuda, todavía no sé si hay un contrato y una modificación, si hay 2 contratos o si hay 3 contratos. Y yo sigo diciendo, a este equipo de gobierno se les atragantan los expedientes, no saben hacer los expedientes. Y luego pasa lo que pasa. Pero bueno, es un tema que, ya digo, da para largo, porque por un lado están las obras que, por cierto, en la financiación de esas obras, que van por un decreto estatal, se establece que el plazo para ejecutar esas obras acaba en el año 25. ¿Dónde están las prisas? ¿Dónde está la premura para echar a estas personas? Que nos lo expliquen también. Entonces, todo eso hay que decirlo con claridad, con contundencia, con sosiego, porque quienes hacen el entuerto al final lo tienen que deshacer. Y si no, pues al final tienen que ser otras las personas las que deshagan los entuertos que hacen unos terceros. Bueno, has hablado del Pleno, el día 26 irá esa pregunta, sí, ¿no? Sí, vale. Claro, la he metido por escrito. Cuando tú la haces por escrito significa que la tienen que contestar sí o sí. No puede decir ya le contestaremos. Sí, que nos tienen que decir por qué razón el Ayuntamiento de Laredo no ha invitado a ningún arquitecto del municipio de Laredo, cuando hay varios arquitectos. ¿Tienes ya presentadas las 2 mociones del Pleno o tienes ya cerradas los temas sobre los que vais a proponer en este Pleno ordinario del mes de enero? Sí, las tenemos ya. No sé si quieres las tenemos conformadas, pero no las voy a contar. Tenemos este jueves tenemos reunión a las 7 de Unidos por Laredo. Vale, correcto. Y normalmente siempre eso, pues se trata en el partido, y ya es cuando establecemos primero, siempre que hacemos mociones, hacemos 2 mociones. Una que sea más perentoria, más urgente, y la otra moción la que se incardina dentro del programa electoral. Esa ha sido la dinámica que hemos seguido durante todo este tiempo. Entonces ya las tenemos, pero hasta que no estemos reunidos, que tenemos una reunión el jueves, pues no diremos la primera, porque normalmente siempre decimos la primera y la otra la dejamos para ya la semana del propio Pleno. Ayer habéis hecho público una solicitud al Ayuntamiento para realizar una licitación con el destino de contratar el suministro eléctrico de energía verde o de energía renovable en los edificios municipales, también en los colegios. Esta es una propuesta pues que va muy con los tiempos, ¿no? Sí, muy con los tiempos, y luego hay que tener en cuenta que con motivo de la pandemia y de la crisis económica se aprobó el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que la gente le sonará, o Next Generation. Entonces, esa es una grandísima oportunidad que ha dado Europa a todos y cada uno de los países de la Unión Europea, y entre ellos España, que es el más beneficiado de toda la comunidad. Después va a Italia. A nosotros se nos han asignado 140.000 millones de euros. Dicho así, parece hasta poco. Pero si uno piensa en lo que son 140.000 millones de euros, y que para el Plan Marshall, para que la gente, era otra época, eran otros tiempos, para el Plan Marshall se dieron lo que serían ahora 120.000 millones de euros, nos podemos imaginar cómo realmente puede transformar y hacer y recuperar a la sociedad. Entonces, en los fondos Next Generation, de recuperación, transformación y resiliencia, tiene 4 ejes fundamentales. Uno de esos ejes es
hacer un cambio del concepto de la energía, la transición energética que llaman, es el segundo eje, es la transición energética. ¿Y por qué apuesta Europa? Pues precisamente por las energías verdes, las energías renovables. Y entonces están dando una porrada de dinero para que todas y cada una de las administraciones públicas y empresas particulares vayan en esa línea, apuesten por esa línea, porque lo que se trata es de descarbonizar y de descontaminar el mundo precisamente por el cambio climático. ¿Y qué sucede? Que cuando se utilizan esos combustibles que se agotan, como es el petróleo, como es el gas, etcétera, por lo que sucede es que contamina mucho. La combustión contamina mucho, crea mucho dióxido de carbono, y por eso ese cambio climático que parece pues que está afectando a todo el mundo. Entonces, cuando hay ya municipios en España que realmente han hecho licitación del contrato de energías renovables, lo que nosotros tenemos que aprender es, fundamentalmente, cuando abren ese camino, que nosotros le podemos seguir y además que funciona, ¿eh? Y lo que hemos hecho nosotros desde Unidos por Laredo es, oiga, equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laredo, liciten, hagan un pliego técnico, hagan un pliego administrativo, estudien los gastos, los consumos de todos y cada uno de los edificios municipales, antiguo ayuntamiento, viejo ayuntamiento, el CISE, los colegios, la Casa de la Cultura, polideportivo, etcétera, 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 que es y la piscina. Y la piscina, que es una cantidad ingente de dinero. Y, por un lado, nos podríamos ahorrar mucho, porque además han subido mucho las tarifas, nos podríamos ahorrar mucho si haces una licitación correcta, y luego, por otro lado, apostar por hacer de Laredo más ecológico, y fundamentalmente que todos los municipios de Laredo estuvieran alimentados por esa energía renovable, por esa energía verde, por esa energía ecológica, que es por la que ha apostado Europa y por la que tantas ayudas está dando. Uh-huh. Se ha reunido ya la comisión de seguimiento del caso Tenis, que aprobaron en un pleno extraordinario, a vosotros y a la Asociación Vecinal Si se Puede Laredo. ¿Se ha reunido esa comisión ya? Sí, se reunió esa comisión. Yo, la verdad, que era pues casi el que había insistido más en que se conformara esa comisión, que al final se conformó. Fíjate que se conformó precisamente porque lo solicitamos 2 grupos municipales de todos los que estamos en la oposición, pero bueno, como tuvimos esa posibilidad según el reglamento orgánico de solicitarlo 2 grupos municipales, pues al final, pues bueno, se aprobó. Yo, la sensación que tengo, y lo digo con total y absoluta sinceridad, es que fue una comisión que se ha hecho por cumplir. Entonces, cuando algo se hace por cumplir, se queda como vacío. Es total y absolutamente diferente cuando alguien aborda los temas con ilusión a cuando lo hace sin ilusión. En este caso concreto, para no extendernos tampoco mucho porque el tiempo vuela, en este caso concreto, dentro de la ejecución de sentencia del edificio Tenis, existen transversalmente otras muchas resoluciones, otros muchos acuerdos, otras muchas sentencias. Entonces, y que además las están afectando. ¿Qué sucede? Que nosotros hemos solicitado documentos que no encuentran. Y entonces es muy importante para la defensa del Ayuntamiento de Laredo tener toda la documentación, que es la herramienta de defensa, que el abogado que está llevando el caso del Tenis pues tenga toda la documentación para poder defender bien al Ayuntamiento de Laredo. Lo que hemos instado, y lo hemos instado de forma reiterada y por escrito, es, oiga, por favor, lo que tienen que hacer es buscar todos y cada uno de los procedimientos, todas y cada una de esas sentencias, para poderlas aportar a los abogados, al bufete de abogados que llegaba a este caso. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer el ayuntamiento es ir a una defensa de los intereses municipales cuando no tiene toda la documentación. Entonces, yo lo decía, digo, simplemente la conformación de esa comisión especial del Tenis, si lo que consiguiéramos era recabar y conseguir toda la documentación pertinente, pues ya habríamos conseguido algo, porque esto, no nos olvidemos que pues se va a demorar y posiblemente hasta que no se resuelva el último tema que se ha planteado,
que es un incidente, técnicamente hablando, es un incidente de ejecución de sentencia, precisamente. Ejecuciones de sentencia era mi trabajo cuando yo era funcionario de la Administración de Justicia, lo he dicho muchas veces, en el juzgado de primera instancia, instrucción número 2. Lo que yo llevaba era ejecuciones de sentencia, por eso manejo también ese tema, ese asunto, ¿no? Pues porque formó parte de mi trabajo durante años. Entonces, cuando ha habido ese incidente de ejecución de sentencia, posiblemente retrase todo esto por lo menos un año. ¿Qué quiere decir? Pues que hasta posiblemente este tema o esta patata caliente le va a tocar a los próximos que conformen el equipo de gobierno, a ver cómo lo llevan y cómo lo solucionan y tal. Entonces, precisamente pensando que quizás nosotros tengamos alguna responsabilidad dentro del equipo de gobierno, o aunque no la tengamos, es muy importante, es muy interesante y relevante tener toda la documentación para que el Ayuntamiento de Laredo pueda defender sus intereses. Y por eso hemos instado que por favor busquen debajo de las piedras todos los documentos que hay, todas las sentencias, todos los autos, todas las resoluciones, todos los informes, para podernos defender bien. Uno de los temas de estas Navidades ha sido la iniciativa de peatonalizar temporalmente, provisionalmente, una calle, una vía importante de la Puebla Vieja, como es la calle Rebellón de Laredo. ¿Qué te ha parecido esta iniciativa? ¿Cómo la analizáis? Pues la verdad, lo que es esa iniciativa, lo voy a decir con palabras que parecen un poco fuertes, una chapuza total y absolutamente. En Unidos por Laredo teníamos muy claro que para recuperar la Puebla Vieja es fundamental peatonalizar esa parte de la Puebla Vieja. Es fundamental, fundamentalísimo, porque si tú lo que consigues es poner en valor esa parte tan fundamental, lo que vas a conseguir es todas las calles adyacentes ponerlas en valor, una especie de vasos comunicantes. Nosotros en Unidos por Laredo, y es conocido, hicimos campañas, salimos a la calle precisamente para apoyar esa propuesta, solicitamos la peatonalización de la Plaza de la Constitución y de Rebellón, pensando en que va a ser una de las mejores cosas que se le puede hacer para recuperar la Puebla Vieja, pero con una condición fundamental, y es con un carril alternativo. ¿Y por qué con un carril alternativo? Pues muy sencillo, lo que nosotros no podemos es establecer un muro, el muro de Berlín en la calle, entre la calle Emperador y la calle Rebellón. ¿Y qué sucede? Que la gente que vive en la calle del Tinaco, la gente que vive en la Callejilla, la gente que vive en Emperador, la gente que vive en el Rastrillar, la gente que vivís en las Cárcovas, la gente que vive en toda esa zona que tiene que ir al centro de Laredo, de esa manera tiene que dar 6 kilómetros de vuelta, 6 kilómetros medidos de vuelta. Entonces, era absurdo hacer esa prueba cuando sabemos los daños colaterales que va a ocasionar. Y si a mí me preguntan y voy paseando por la calle y me dicen, ¿qué le parece a usted que esto se peatonalice? Maravilloso. Ahora, pregunte usted a los damnificados, que realmente, entonces, era una prueba que no entendimos, y yo digo, y me dice mucha gente, dice, no, es que lo han hecho a mala leche. Y digo, ¿y eso? ¿Y por qué se va a hacer? No, porque lo que han querido tirar era vuestro proyecto, porque así han conseguido que haya malas sensaciones con esa propuesta, porque los damnificados, los que tienen que dar la vuelta, ya se van a poner en contra de esa propuesta. Corcho, si yo digo que hay que hacer un puente para cruzar el río, pero solo me hacen la mitad del puente, cuando llegues a la mitad y te caigas, vas a decir, ¿quién es el sinvergüenza que hizo ese puente? Mala idea el puente, sí. Claro, mala idea el puente, efectivamente. Entonces, por eso digo que pues no nos gustó esa actuación, y menos en ese día, y es que dices, joder, es que ni adrede. Se supone que era un estudio técnico, ¿no? O que los técnicos han tomado conclusiones o han sacado conclusiones bueno, pues supongo que de los beneficios, porque de los daños, pues también todos lo suponemos, ¿no? Esto no es. Yo estuve ese día allí y estuve varias horas viendo un poco porque es un proyecto en el que creemos, ¿no? Y entonces, claro, yo veía que cuando se le hace una entrevista a la gente que estaba paseando por la calle, pues todo el mundo dice, no, pues nos parece maravillosa, es una buena idea. Pero claro, lógicamente, todo lo que ganemos a los coches, a los autos, a la contaminación, todo el mundo está de acuerdo. Pero yo le dije a las personas que estaban haciendo allí las encuestas y a las responsables, que las conozco porque venimos trabajando con ellos, con los que llevan el Plan Repuebla, le dije, no, preguntar
a los que viven en las calles adyacentes, preguntar a los de la Puebla Vieja. Y precisamente pasó por allí un chico que vive en la Puebla Vieja y dice, sí, que me pregunten a mí. Y bueno, lo que les debí decir, pues es eso, pues cómo les afectaba tan negativamente, pues que tenía que ir al centro de Laredo para llevar a su hijo a no sé qué sitio y tuvo que dar una vuelta de 6 kilómetros de ida, y luego dice, y luego nos tenemos que meter por la calle San Francisco y tal. Imagínate si hay un gran cúmulo de coches, pues eso no lo aguantaba. Pues esa es otra que queda para la próxima legislatura, ¿eh? ¿Te vas a presentar? Bueno, pues eso ya se verá, porque eso depende de la... Sí, te ríes y a mí también me hace gracia, pero eso lo tiene que decidir el partido, no lo tienen que decidir las personas. Hombre, la persona también. Bueno, la persona lo único que puede ser es postularse, ¿no? Es postularse a ser candidato y luego el partido es el que decide si le avala, si le respalda o no. No te van a empujar ahí a... Bueno, puede haber varias candidaturas y que sería bueno, sería interesante y que entre esas candidaturas pues que sea el partido el que decida quién es el que consideran el ideal. ¿Cuándo? Pues eso, más o menos. Pues calculo que será pues ya muy cerquita de las elecciones, igual para marzo, por ahí, enero, febrero, marzo, no lo sé exactamente. Cuando lo sepas, nos lo cuentas. Sí, lo haremos público. No, tú ya sabes que nosotros la transparencia en Unidos por Laredo hemos hecho gala siempre de todo lo que, de todas las actuaciones, de todas las propuestas, todo lo que nos afecte al partido o al municipio, precisamente como representantes públicos, pues lo hemos hecho público siempre. Y en el momento que se decida quién es el candidato de Unidos por Laredo y la lista que lo vayan a conformar, pues evidentemente lo haremos público, o sea, sin ningún tipo de duda. Ramón, muchas gracias por esta media hora de actualidad local que nos has comentado. Y digo yo, Noé, y qué rápido se pasa el tiempo, si es que parece que empezamos ahora. Ya te he dicho que la legislatura está ahí ya en la plataforma de lanzamiento. Muchas gracias, Noé. Hasta pronto.